Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de aprender tantas cosas, o por lo menos escucharlas. Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos conocer más de tu palabra. Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de Él mismo y queremos siempre descubrir más. Gracias te damos por la vida de Jeremy y por su tiempo entre nosotros, todo lo que ha podido enseñarnos. Y rogamos que también bendiga su vida mientras practica en su iglesia y con demás hermanos. Y al abrir tu palabra, Señor, pedimos que tengamos la gracia de entender más tus propósitos y tu plan. Te agradecemos mucho, Señor, porque nada puede limitar tu poder ni tus propósitos. Y te damos gracias por poder verlo en este pasaje ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cambiar de evangelio, vamos a ir al evangelio de Juan, al capítulo 13. Y yo quiero que leamos unos 30 versículos en Juan capítulo 13, solamente para el contexto, porque no vamos a hablar de todos los versículos, y es un pasaje que conocemos, pero quisiera que lo leamos para entender bien. Juan capítulo 13, todos lo tienen, dice así, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. ¿Por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Creo que todos sabemos que el Evangelio de Juan es el único evangelio que revela su propósito de manera explícita. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, nos dice que estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero quizás es el único evangelio que nos muestra con tanta claridad, aparte de Marcos que estamos aprendiendo,
que en el capítulo 1 y en el último prácticamente capítulo nosotros encontramos estas dos tapas de un sándwich, porque en el capítulo 1 nos dice el propósito por el cual escribe el Evangelio también. Él quiere mostrar que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego en versículo 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero también hay algo interesante. Al principio del Evangelio de Juan nos dice que Él era la luz que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo, que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. A través de todo el Evangelio de Juan nosotros vemos cómo la luz resplandeció y cómo las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Pero en capítulo 13 nosotros llegamos a un momento particular porque Jesús acaba de terminar su ministerio público en capítulo 12 y en capítulo 13 comienza su ministerio privado con los discípulos. No hay duda alguna que los capítulos 13 al 17 quizá son la parte más sagrada o más sublime del Evangelio de Juan. Pero lo interesante de esta sección es que es un momento donde Jesús trata únicamente con sus discípulos, especialmente a partir del versículo 31, que nosotros no vamos a considerar. Pero esto es lo que me encanta de este pasaje. La controversia con todos los escribas y fariseos y con todo el pueblo llegó al final del capítulo 12 y es tanta la presión que ya los discípulos están con bastante temor. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, en varias oportunidades nos dicen que Jesús les dice a los discípulos que no tienen que tener miedo. Ellos estaban con miedo, no hay ninguna duda que ellos tenían temor. Pero realmente el temor era que Cristo quizá no cumpliría o no sería lo que ellos esperaban que fuese. Ellos todavía no tenían entendimiento de quién era el Mesías. Y en ese momento parecía que todo estaba llegando a su fin. Pero había un peligro mayor que ellos no entendían. Había un hipócrita en medio de ellos. Y el peligro más grande no lo habían descubierto. Y en este momento de sublime intimidad de Jesús con los discípulos, lo que va a pasar es que Cristo va a demostrar a ellos que realmente Él tiene autoridad y que nada se escapa de sus manos. Hay un momento sublime aquí. Ellos no se dan cuenta que está Judas presente. De hecho, Él lava los pies de los discípulos y ninguno se da cuenta que hay un mentiroso entre ellos, aunque Él les dice en versículo 10, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y luego en versículo 17 o versículo 14 les dice, si yo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Son todos textos que muestran que Judas estaría cruzado de brazos pensando, a mí también me lavaron los pies, nadie se da cuenta quién soy. La hipocresía de Judas era tan grande que eran las tinieblas manifestadas de manera más profunda, la guerra más grande que existía entre la luz y las tinieblas, por así decirlo, antes de la cruz, es en el seno íntimo del ministerio de Cristo con sus discípulos. Ahora en versículo 18 hay un quiebre allí, quizá no es tan notable como en otras secciones del texto, pero hay un quiebre porque Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcanía. Yo quiero ocuparme con ustedes del versículo 18 hasta el versículo 30, porque a partir de este versículo, si ustedes notan, Cristo menciona a Judas de diferentes maneras, mostrando que aparentemente el tema trata un poco de él, pero no es el personaje principal. Noten conmigo que en versículo 18 dice, no hablo de todos. Versículo 18 dice, el que come pan conmigo. Luego en versículo 21 dice, uno de vosotros. En versículo 22, de quien hablaba. En versículo 24, ¿quién era aquel de quien hablaba? En versículo 25, ¿quién es? En versículo 26, a quien yo, y también aquel es, y lo dio a Judas. En versículo 27, en él, versículo 27, le dijo. En versículo 28, le dijo. En versículo 29, habla de Judas, que tenía la bolsa, y Jesús le decía. Y en versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, Jesús salió y era de noche. No hay dudas que Judas está aquí como un personaje principal, pero hay algo que va a pasar y es que Jesucristo va a describir el hipócrita. Porque el Señor Jesucristo es quien tiene control sobre las tinieblas.
Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y la luz las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero noten cómo esto ocurre, porque el versículo 18, bueno, Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, y esto es lo primero que nos habla del control de Cristo. No vamos a usar muchos textos de un lado para el otro para aprovechar mejor el tiempo, pero esta no es una elección de Efesios capítulo 1, la elección desde antes de la eternidad. En Juan capítulo 6, Él dice, no os elegí a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Así que la elección en este momento que Cristo está hablando es la elección de ellos, y está diciendo, yo les he elegido a ustedes. Es decir, no me equivoco en quién elegí. Los 12 que están aquí son los que yo elegí. Y esto incluye a Judas también. Y quizás empezaron a mirar para todos lados. Es decir, bueno, somos todos nosotros. ¿Quién puede estar equivocado? Pero él dice allí, yo sé a quiénes he elegido. Esto es decir, yo tengo control incluso sobre la persona que me va a entregar. En el momento de mayor temor de los discípulos, en el momento de la mayor tiniebla, en el momento del mayor rechazo de la gente, en el momento del seno de la iglesia, de los discípulos, de los suyos, de la manada pequeña, como leímos hoy en Lucas, o si lo alcanzamos a leer, el Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo control de esto también. Pero noten más lo que dice Jesús. El que come pan conmigo, como dice la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto es el cumplimiento de la Escritura. Esto es Salmo 41. Esto ya pasó una vez. David fue engañado por un familiar, una persona cercana, una persona en quien confiaba. Pero esto es cumplimiento de la Escritura. Esto está ocurriendo en este momento y está pasando en mi propia vida. Pero noten, versículo 19. Y este es el ambiente que está provocando Cristo y donde va a generar un momento de una circunstancia difícil, pero dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ego eimi es el nombre de Dios. Yo estoy en control. Cuando esto pase, cuando esto ocurra, lo único que ustedes van a aprender es que yo sabía lo que iba a acontecer. Yo tengo control de todas las cosas. Por lo tanto, antes de Cristo entrar en este momento de crisis, por así decirlo, o como hemos visto, ya ni me acuerdo el nombre de la subida de la montaña, pero ustedes ya lo aprendieron, antes de que pase esto, Jesús dice algo que muestra también su control, y es el versículo 30. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. No se equivoquen. La tarea de predicar y la razón por la que yo los elegí a ustedes es para que ustedes vayan. Esto no va a ser nunca frustrado. Lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar conmigo, no va a frustrar aquello para el cual yo les mandé. Si alguien me va a entregar, ahora lo vamos a ver, alguien que está atentando conmigo, yo lo elegí y esto no cambia la comisión que yo les he dado desde el principio. Yo estoy en control de todo esto. Y entonces Jesús, lo que pasa aquí es que Él comienza a expresar, yo ni miré aquí, pero Él comienza a expresar a sus discípulos lo que va a pasar y provoca una sorpresa en sus discípulos. Noten cómo se ocurre la sorpresa en sus discípulos. Habiendo dicho dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ya está mostrando su poder y su conocimiento y su entendimiento de todas las cosas, su control sobre todas las cosas, pero de repente Él se turba. Cuando nosotros, si venimos estudiando, lo he hecho en mi iglesia, estudiando el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Juan ya utilizó esta frase de la turbación de Cristo. Es una palabra muy fuerte, es una palabra de conmoción, es una palabra que habla... Es la misma que utiliza en Mateo cuando dice que Herodes estaba tan mal que mandó a matar a todos los niños. Y como alguien dijo, tiene que estar muy mal una persona y muy conmocionado y muy preocupado para mandar a hacer una matanza de tantos niños. Bueno, esta es la sensación que tenía Cristo, de tanta turbación y de tanto miedo que Él tenía, que provocó que los discípulos hicieran la pregunta, o se estuvieran preguntando en versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de vosotros me va a entregar. Está tan turbado por lo que está diciendo que alguien le va a entregar.
y uno de nosotros le va a entregar. Y comenzaron a preguntar, ¿seré yo? Bueno, los evangelios nos dicen que todos preguntaban, ¿seré yo? Por lo tanto, sabemos que había alguien más que preguntaba allí, ¿seré yo? ¿Quién era? Judas. Los hipócritas, los buenos hipócritas son los mejores hipócritas. La hipocresía religiosa la hipocresía de por sí es mala. La hipocresía religiosa es la peor hipocresía, pero ninguna hipocresía fue tan grande como la hipocresía de Judas, porque él engañó a los mismos que estaban al lado de Cristo. Pero ellos estaban sorprendidos, profundamente sorprendidos. Dice el texto que ellos estaban dudando de quién hablaba. Y esto comenzó a generar una crisis en medio de ellos, a tal punto que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este hizo señas Simón Pedro que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces es interesante porque parece que Da Vinci no tenía una foto de la última cena, que no tenemos todos sentados, ¿no?, en una sola mesa. Aparentemente no era así, como ellos se sentaban. La historia o el contexto histórico nos dicen que estas cenas eran realizadas probablemente en una mesa muy baja, formando una V, donde la persona que sería Cristo estaba sentado en la punta, donde podía ver a todos, y las personas se sentaban a su lado y se recostaban para poder comer y poner los pies, obviamente, lejos del que estaba al lado, para que no tuviera una confusión de aromas en la comida y lo que olía. Pero evidentemente Juan estaba cerca del Señor Jesucristo, y Pedro no estaba tan cerca, pero estaba de frente, y se nota que en medio de toda esta conversación, quizás si uno pudiera subir el volumen de algunos micrófonos, oiría a Pedro decir, pregúntale, ¿por qué estás al lado? Pregúntale. Y ahí estaba Juan. Y por supuesto, en el contexto de Juan, es muy hermoso saber que es la primera vez, y no creo que es casualidad, que es la primera vez que Juan se menciona como aquel a que él amaba. Yo creo que es un detalle importante que no podemos pasar por alto, porque estamos en presencia del gran hipócrita y en presencia de uno de aquellos a quien dice Jesús amaba. No es que amaba más a Juan, porque el versículo 1 nos dice que los amó hasta el fin, los amó a todos. Pero en el contexto de este hipócrita, en el contexto de este hombre que va a ser descubierto aquí, Juan dice, yo soy uno de los que Jesús ama, que es una de las evidencias en la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aunque no podemos decir que esto es lo que Juan está tratando de comunicar, evidentemente él sabía que era amado por Jesús. 3 veces lo dice en Juan, en capítulo 20, otra vez, y en capítulo 21. Pero este es el que le pregunta a Jesús de quién hablaba. Y llegamos a lo que yo creo es el clímax de este texto. En versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús ya ha mostrado su control en todo su ministerio. Él ha escogido a los 12, Él ha escogido a Judas también. Nada va a frustrar sus planes y sus propósitos para con sus discípulos. Él está turbado por esto, provoca una confusión en los discípulos, pero esta confusión hace que los discípulos pregunten, y finalmente en el momento más crítico, lo que ocurre es que Judas no es descubierto por cualquiera. Judas es descubierto por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene control de todo. Porque las tinieblas no pueden prevalecer sobre ellas. Porque Él es el verdadero Hijo de Dios. Y este es a quien Juan dice, Él me ama. Él es el Verbo hecho carne y me ama. Y Él conoce todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y lo que hace Jesús es descubrir a este traidor. Él descubre a Judas. Ciertamente no hay nadie que pueda conocer los corazones de los hombres. Juan lo dijo ya en capítulo 2, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues él sabía lo que había en su corazón. Y Judas
obviamente no lo creyó, porque Judas no creía que Jesús era Dios. Judas usó a Cristo como alguien de quien podía sacar algún rédito. Sabemos que tenía la bolsa de dinero. Fue el primero en ir a entregar a Cristo después de que esta mujer, María, derramó el perfume de tanto precio y hubo esta discusión sobre el dinero que se podría haber vendido y dar a los pobres. Judas salió, nos dice Mateo, que él fue a entregarlo. Este fue el momento culminante. Judas nunca quiso a Cristo como Dios. Él nunca creyó que era Dios. Él usó a Cristo como un medio para su ganancia. Él era un hombre que usó la religión para sus propias ganancias. Y hay una sola persona que puede descubrir gente así. Es aquel que tiene control de todo, y es Jesucristo, porque Él es la luz. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es el mismo Juan que dice en Apocalipsis que tiene ojos como llama de fuego. Cristo es el alfa y el omega. Él conoce todas las cosas y Él tiene control de todo, y eso es lo que hace aquí en este pasaje. Él pone a Judas en evidencia. Y lo hace a través de un acto muy particular, porque el bocado que se daba era el bocado que se daba a la persona más importante o la persona más destacable del lugar. Y este pan mojado en esa mezcla de potaje que tenían allí, que era tradicional de mezcla de aceites y pasas y higos y pasas de uva, era el primer bocado principal para aquellos que eran importantes. Pero lo cierto es que Cristo puso en evidencia a Judas. Y ya hemos visto a Cristo en otros evangelios echar fuera demonios. Hemos visto a Cristo echar fuera demonios en Marcos capítulo 5, una legión de demonios. Hemos visto a Cristo echar fuera demonios que afectaban a personas de diferentes maneras. Pero nunca vimos a una persona poseída por Satanás, mismo, en persona. ¿Y saben qué? Los demonios saltaban y gritaban de un lado para otro, pero aparentemente cuando Satanás está en una persona no muestra nada de estos gritos y saltos y todo lo que sea. Este pasó entre medio de todos ellos. Estaba allí presente. Dice que Satanás entró en Judas. Yo creo que es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Pues no está entrando en cualquier persona. Está entrando en uno de los 12. Está tomando posesión de uno de los 12. Está tomando en posesión de uno de los que salió a predicar, de uno de los que quizá echó fuera demonios, de uno de los que quizá hizo milagros. No sabemos por qué Jesús envió a ellos a predicar. Pero dice que después del bocado, Satanás entró en Judas, y este es el momento de la evidencia del traidor. El traidor es puesto en evidencia por el Señor Jesucristo mismo. Y Jesús le dice, lo que vas a hacerlo, hazlo más pronto. No porque Cristo estuviera deseando morir, porque la hora estaba marcada. Ha llegado la hora, el día y la hora en que Cristo iba a morir. Él tenía conocimiento de esto. Él había visto su muerte probablemente cientos de veces ya. Pero lo que él quería es su tiempo final con los suyos, con sus discípulos. Quería que se fuera del medio de ellos, que saliera del medio de ellos, que ya que había sido puesto en evidencia, saliera. Y esto es lo que pasa aquí, de este momento de gran clímax, donde hay una tensión que solamente el lector puede ver porque está Cristo enfrentado directamente a Satanás, la luz con las tinieblas no van a prevalecer contra la luz, y del momento que Él le da orden para que salga, algo cambia en el ambiente. Yo no sé si lo ven, pero es como que uno dice, ahora sí, ya no está presente. Y era tan hipócrita este hombre, que dice el versículo 28, porque esto habla un poquito también de la ingenuidad de los discípulos frente al conocimiento de Cristo. Dice el versículo 28, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Así que Satanás puede estar presente, puede pasar por en medio caminando y nadie se da cuenta, pero ellos fueron tan ingenuos. ¿Pero saben por qué no pasó nada? Porque Jesús tenía control absoluto de la situación. Y yo creo que es importante que notemos que ellos fueron protegidos por el Salvador. Ellos fueron sostenidos por el Salvador y ellos fueron protegidos por el Salvador en medio
de su desconocimiento y en medio de su ingenuidad, y aun cuando no habían jamás dadose cuenta quién era Judas, porque este texto dice que cuando Judas salió, ellos pensaron que porque tenía la bolsa, Jesús les mandaba a comprar algo para los pobres. Ellos ni cuenta se dieron de esto. Yo creo que es importante recordar que aunque nosotros no entendamos todas las cosas, eso no cambia el control de Cristo en nuestras vidas. Hay una canción de Andrew Peterson que habla de que el día en que se levantará el telón y vamos a conocer cómo fuimos conocidos, un día vamos a descubrir cuánta lucha había, que no era contra sangre y carne, de la cual Dios nos ha protegido, como protegió aquí. Pero el punto no es tanto nuestra experiencia, sino el control que Dios tiene como soberano sobre nuestras vidas. Él es el Dios que controla todas las cosas. Él es el Dios que hace todas las cosas. Él es el Dios que sostiene todas las cosas. Entonces el versículo 30 nos habla de este nuevo comienzo. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era de noche para Judas, era una noche física, pero era una noche eterna para Judas. Pero era un día nuevo para los discípulos, porque Cristo les va a decir, un mandamiento nuevo doy. Y primero dice, ahora es glorificado mi Padre. ¿Notaron? No lo vamos a leer, pero versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. No tenemos tiempo de mirar esto, pero en otros pasajes Jesús ya utilizó este adverbio ahora como el inicio de una acción que comenzaba, que tenía efectos futuros. Y él está diciendo, este es el momento. Y Satanás no tiene nada que ver con esto. La misma engaño y la misma hipocresía de Judas fue utilizada por Dios. La Biblia dice, la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Dios tiene control de todas las cosas. Nada va a pervertir los propósitos de Dios. Ni siquiera la hipocresía del hombre, ni siquiera la hipocresía más sucia y más oscura que el ser humano jamás hubiera podido tener, frustrará los planes de Dios, frustrará los propósitos de Dios, detendrá su obra porque la palabra de Dios no está presa. Él continuará haciendo su obra a través de nosotros, aunque no entendamos todas las cosas, aunque no sepamos todo lo que enfrentamos. Nosotros somos responsables de responder al Dios que es soberano y controla todas las cosas, y que cuando pensamos que es la mayor derrota, Él aún está en control. Pues la Biblia dice en Salmo 139, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es luz, y Él es la luz de los hombres que alumbra a todo hombre. Nuestras aplicaciones que podríamos tener, primero, sirvamos con gozo, aunque haya hipócritas en este mundo. La hipocresía no es una excusa para nosotros abandonar el ministerio. La hipocresía no es una excusa para que nosotros nos desanimemos, sino que debemos seguir confiando en Dios, que controla cada aspecto de nuestra vida y que su palabra no va a ser disminuida porque haya hipócritas en el mundo. Yo siempre digo a la gente, lo dije el otro día, creo que en Villa del Parque, no sé, pero si usted sale a la calle y encuentra un billete de $100 en el piso, usted no dice, no, debe ser falso, porque andan muchos billetes falsos por Bahía Blanca. Usted lo toma. Y esto es lo mismo con el cristianismo, con el verdadero evangelio. Porque haya tanta hipocresía, nosotros sabemos que eso no limita que nosotros prediquemos, porque nosotros predicamos a un Dios vivo y verdadero. También tenemos que saber que ningún pastor, ningún hombre, ninguna mujer piadosa en la iglesia jamás va a poder decir, este está engañando, este no está engañando, este es mentiroso, este dice la verdad, este me parece raro, este me parece hipócrita. No hay una sola persona que puede descubrir un hipócrita en la iglesia. Solamente Dios puede hacer eso. Nuestra responsabilidad es predicar, nuestra responsabilidad es llevar el mensaje del evangelio, y también nuestra responsabilidad es nunca perder la conciencia de que no somos sabios en nuestra propia opinión, que no somos capaces de defendernos en medio de nuestras limitaciones, que jamás vamos a entender todo nuestro contexto, pero que otra vez nuestra responsabilidad es poner los ojos en aquel que tiene control de todas las cosas y que sabe todas las cosas y que nunca, jamás tuvo un plan emergente
sino que el plan que tuvo Cristo fue el mismo desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, algo que dice el libro de Apocalipsis para nosotros. Ese es el Dios en quien confiamos, ese es el Dios que nosotros queremos seguir. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, te damos gracias por esta preciosa verdad. En medio del temor tan grande que los discípulos podían tener, nuestro Salvador les dio una clara indicación de que las cosas no se han ido de sus manos. Señor, vivimos rodeados de hipocresías y engaños, pero nada está fuera de tu control. Te agradecemos que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Mas te pedimos que nosotros aprendamos a estar cerca de nuestro Salvador y recordar que somos amados y que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, te damos por este precioso taller que tuvimos, por todos los hermanos, por ver sus rostros, aprendiendo, descubriendo verdades, siendo desafiados. Gracias por nuestro hermano Jeremy, gracias por su tiempo, Señor. También recordamos a nuestro hermano Robert, que viajará también, y por toda la inversión de tiempo y de esfuerzo que han hecho. Señor, que esto no quede aquí, que podamos llevarlo a la práctica y podamos compartir con otros estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.